Leí el informe sobre las bandas de explotación sexual infantil en el Reino Unido para que tú no tuvieras que hacerlo. Y lamentablemente tengo que decir que es mucho peor de lo que nos han hecho creer. Y ahora me siento completamente y totalmente enferma. Advertencia de contenido sensible. Si no quieres escuchar sobre cómo 250.000 jóvenes fueron sistemáticamente violadas por un grupo de inmigrantes en todo el Reino Unido, y sobre cómo el gobierno y los políticos en Inglaterra encubrieron esta historia, entonces probablemente no deberías ver este video porque vaya, vamos a hablar de eso. Y digamos que ojalá pudiera decir que esto es cosa del pasado, que estas son historias de principios de los 2000 y que las cosas han cambiado. Pero ahora, todavía, en este momento, las cosas siguen siendo encubiertas. Pero no nos adelantemos. Este es el informe de la investigación sobre las pandillas de violación. Y según Rupert Lowe, la persona que hizo que todo esto sucediera, uno de los políticos en el Reino Unido, más de 1 millón de personas lo han leído. Y eso no me sorprende porque Internet está completamente conmocionado por esta historia. Ahora, cuando digo que probablemente esta debería ser la única historia de la que todos estén hablando, no sé si eso sea una exageración, porque de alguna manera llegamos a creer que en las democracias occidentales de hoy ya superamos esa locura de conspiraciones donde hay personas detrás de escena haciendo cosas terribles y horribles y todos realmente no lo sabemos o lo están encubriendo. Pero este informe de la investigación sobre la banda de violadores nos demuestra que eso no es cosa del pasado. Eso es exactamente lo que está sucediendo ahora mismo. Y es una verdadera tragedia. Pero también es, más importante aún, una advertencia para todos los países que aún no han sido islamizados sistemáticamente. Y te diré por qué. Porque, muy simple, esta historia, la historia de cómo 250.000 niñas no fueron protegidas por su gobierno, es la historia de lo que estas personas han logrado hacer, han logrado manipular el sistema, hasta el punto en que todos nosotros estamos siendo cegados ante la realidad de lo que realmente está sucediendo. Pero lo construyeron poco a poco, lo construyeron poco a poco y siguieron adelante. Así que cuando miras a tu alrededor ahora mismo y ves cosas extrañas sucediendo y cosas extrañas cambiando en tu sociedad y luego avanzas, adelantas 10 años y miras al Reino Unido y ves lo que está pasando allá, tienes que recordar que todas estas cosas están conectadas. Y esto, amigas mías, es despreciable. Agradecimientos. Cada testigo que ofreció voluntariamente su testimonio, ya sea sobreviviente, paciente, madre o padre, denunciante, política o experta, mostró un valor que hizo posible esta investigación. El hecho de que se necesite valor para denunciar que 250.000 niñas fueron violadas es realmente triste, honestamente. Empecemos con esto. Gran Bretaña no tiene un problema de racismo, tiene un problema de inmigración. Y creo que este es probablemente el tono perfecto para comenzar a revisar esta investigación, la cual no vamos a analizar por completo porque honestamente no sé si todas podemos soportarlo. Pero lo que nos han dicho es que todas somos racistas. Todas somos racistas simplemente porque no nos gustan las personas que son diferentes a nosotras. Y creo que muchas de nosotras sentimos que no somos racistas. Simplemente no nos gusta mucho el cambio que está ocurriendo en nuestra sociedad, el cual está pasando por la inmigración. Y ahora, en lo que es una cita muy famosa, una cita mundialmente conocida, si importas el tercer mundo, obtienes el tercer mundo. Y lo que sabemos es que en los países del tercer mundo, las redes sistemáticas de explotación sexual de menores son totalmente normales. ¿Así que realmente nos sorprende cuando aparecen en nuestra puerta? No. Lo que nos sorprende es el hecho de que el gobierno realmente encubrió esto por miedo a ser considerado racista. Como en el caso de muchos británicos decentes y trabajadores, yo no estaba al tanto de la magnitud del mal que ha sido y sigue siendo perpetrado principalmente por hombres islamistas pakistaníes contra mujeres y niñas blancas vulnerables en comunidades de todo nuestro país. Pero una sola transcripción judicial de uno de estos horribles casos, que fue amplificada por Elon Musk a principios del año pasado, puso en marcha un examen nacional largamente postergado, largamente esperado sobre el tema, que inspiró a más de 20.000 patriotas británicos a ayudar a financiar nuestra investigación sobre las bandas de violadores. Lo que sigue es un informe completo de sus hallazgos. Es esencial que todos los documentos judiciales relacionados se conserven de manera segura, tanto por razones legales como históricas. Insto a todos los británicos a leer este informe en su totalidad. Se deben aprender lecciones y deben iniciarse procesos penales por la terrible cobardía de quienes se negaron a resistir tales horrores. Aquí tenemos dos problemas diferentes. Tenemos el problema de los inmigrantes, que es un problema enorme, pero también tenemos un problema con el gobierno. Porque si ellos sabían de esto y permitieron que sucediera, entonces eso, amigas y amigos, es la verdadera tragedia de todo esto.
El mundo es un lugar peligroso para vivir, no por las personas malvadas, sino por las personas que no hacen nada al respecto, que es exactamente la razón por la que estamos aquí, porque sinceramente, ya estamos hartas de todas las cosas que están pasando y del hecho de que la gente realmente no está hablando de ello. La investigación de Wake sobre las bandas de violadores ya ha concluido la primera fase de su trabajo. Se estableció para examinar uno de los escándalos más horrendos en la larga historia de nuestro país, el ataque sistemático a niñas vulnerables, en su mayoría británicas blancas, por parte de pandillas predominantemente musulmanas pakistaníes en ciudades y pueblos de todo el país. La evidencia presentada durante las audiencias confirmó lo que se sabía desde hace mucho tiempo, pero que muchos en la clase política negaban repetidamente. La investigación dio la bienvenida a niñas, niños, hombres y mujeres de todas las razas y religiones para que testificaran sobre su experiencia y así obtener una imagen completa del fenómeno de las pandillas de violadores. El informe del caso de 2025 indicó que un número desproporcionado de hombres de origen étnico asiático se encontraba entre los sospechosos de explotación sexual infantil en grupo. Bla, 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 bla. La investigación sobre las pandillas de violadores fue necesaria porque el Estado y las instituciones han fallado catastróficamente durante décadas. La policía, los servicios sociales, las escuelas, el NHS, las autoridades de licencias y los gobiernos permitieron que estas pandillas operaran con impunidad. Hubo una falta demostrable de voluntad política para enfrentarlas. El Partido Laborista inicialmente se negó por completo a realizar una investigación pública, cediendo solo bajo una presión considerable. Pasarán muchos años antes de que esta investigación esté completa, y no hay garantía de que abordemos adecuadamente la naturaleza etnorreligiosa políticamente sensible de este fenómeno, a pesar de que ahora estamos impulsando una investigación. La investigación sobre las pandillas de violadores estuvo liderada por sobrevivientes. Todos los días, el panel se sentaba con Sammy Woodhouse, una sobreviviente que se convirtió en activista, junto con una variedad de expertas que asistían, cada una desde su especialidad, como parte de nuestros esfuerzos por llegar a la verdad. Hablemos de Sammy por un momento porque esto realmente vale la pena señalarlo. Verán, Sammy Woodhouse es una sobreviviente y ella publicó esta mañana. Esta mañana aparecí en Good Morning Britain en una entrevista en vivo sobre las bandas de explotación sexual de menores. Antes de salir al aire, me dijeron que no mencionara la raza de los perpetradores. Por supuesto, no hice caso. Ahora he recibido una disculpa del editor. Ella sale al aire para hablar sobre este informe, el informe del que todos saben exactamente de qué se trata, todos lo están viendo, todos pueden leerlo por sí mismos. Y aún así, todavía los medios le dicen que no mencione la raza de los perpetradores. Todavía estamos ahí, todavía tenemos este problema. No se está yendo a ningún lado, literalmente. Como dije, no vamos a leer todo el informe. Deberías ir a revisarlo. Es nauseabundo y difícil, pero vamos a revisar el resumen ejecutivo solo para que la gente entienda la magnitud de lo que está pasando. La investigación sobre las bandas de violación examinó el objetivo sistemático de niñas vulnerables, en su mayoría británicas blancas, por parte de pandillas predominantemente musulmanas pakistaníes en ciudades y pueblos de todo el Reino Unido. La evidencia presentada a la investigación confirma que el escándalo constituye uno de los fracasos más horrendos en la historia del país. Una red organizada de perpetradores construyó operaciones coordinadas que transportaban a las víctimas entre diferentes lugares, les suministraban drogas y alcohol, grababan los abusos para su distribución y chantaje, y pasaban a las niñas entre varios hombres adultos. Los crímenes se han cometido durante décadas, desde la década de 1950 especialmente por pakistaníes, y han afectado a todas las regiones de nuestra nación. La magnitud de los crímenes cometidos es asombrosa. Ya se ha establecido previamente que, como mínimo, 250.000 niñas blancas jóvenes han sido sometidas a violaciones repetidas, violaciones grupales, trata, tortura, embarazos, conversiones forzadas al Islam y traumas de por vida. El número real probablemente sea mayor. Los perpetradores tienen la responsabilidad principal, pero también deben enfrentarse los fallos institucionales que los han permitido durante décadas. En los registros judiciales e investigaciones oficiales, alrededor del 87% de los condenados en estos casos de explotación sexual infantil en grupo tenían nombres claramente musulmanes. Está bien, él no está diciendo que todos sean islamistas, solo está diciendo que el 87% de ellos tienen nombres muy islamistas. La gran mayoría de los hombres involucrados en estas bandas no fueron condenados. La doctora Taj Hargey, una imán de la Congregación Islámica de Oxford, cree que la proporción real de miembros de las bandas que son musulmanes tiende a ser alrededor del 95%. Esta cifra supera por mucho la proporción de musulmanes en la población general de la población del Reino Unido.
Honestamente, siento que necesito hacer una pausa porque esto solo me dan ganas de vomitar. Esta cifra supera por mucho la proporción de musulmanes en la población general del Reino Unido. La gran mayoría de las redes de bandas de violadores estaban compuestas completamente por hombres de origen islamista, predominantemente de ascendencia pakistaní, aunque también participaron grupos más pequeños de origen somalí, iraní, sirio, turco y de otros orígenes musulmanes. La investigación escuchó testimonios desgarradores de sobrevivientes y sus familias. El método utilizado para manipular a los niños generalmente seguía el mismo proceso. Niñas de tan solo 11 años eran inicialmente cortejadas por un joven islamista que luego trataba a la niña como si fuera una adulta y comenzaba a proporcionarle alcohol, drogas y cigarrillos. Después de algunos meses, las niñas eran recogidas en taxis desde las puertas de sus escuelas, casas de cuidado o en las calles. Eran llevadas a casas, departamentos, restaurantes y hoteles donde eran violadas repetidamente por grupos de hombres, torturadas, grabadas en video para chantaje y les decían que eran basura blanca o kafir que merecían ser castigadas. Muchas quedaron embarazadas cuando aún eran niñas. Ahora, estamos leyendo esto. Y creo que en este punto ya nos hemos insensibilizado a todo lo que estamos leyendo aquí. Pero el hecho de que tantas de ellas quedaran embarazadas siendo niñas y que el gobierno no hiciera nada o que los sistemas médicos no los señalaran ni hicieran algo al respecto, me parece increíble, porque me imagino que si yo fuera doctora y una niña de 13 años llegara embarazada, se me prenderían todas las alarmas. Y siento que si eres una niña de 13 años y te están violando varias veces en diferentes departamentos por diferentes personas que te dicen que eres basura, cualquier tipo de historia falsa sobre un novio sería bastante fácil de detectar como una mentira. Porque no puede ser tan difícil superar lo que estas chicas están pasando emocionalmente y exponer que algo está mal. Simplemente no creo que pueda ser tan difícil. Y tal vez si tienes a la niña de 13 años más manipuladora del mundo, que no creo que caería en algo así. Pero si tienes decenas, cientos o miles de estas historias, en algún momento debes estar viendo la repetición y algunas de ellas tienen que quebrarse. Y entonces, ¿cómo es que esto no fue un escándalo más grande? Algunas perdieron el embarazo por el trauma, otras sufrieron abortos forzados y algunas dieron a luz a hijos que luego fueron retirados por el Estado. Descubrimos que los mismos crímenes indescriptibles ocurrieron en al menos 149 distritos administrativos locales, cerca del 40% de todos esos distritos en el Reino Unido. Consulta la página 14 para ver nuestro mapa completo. Las sobrevivientes describieron violaciones diarias, cuartos rojos de tortura extrema, trata de personas entre ciudades e incredulidad institucional que agravó su sufrimiento. Algunas niñas incluso fueron traficadas al Medio Oriente, donde tuvieron que soportar matrimonios islámicos. Los factores demográficos y culturales son claros. Los perpetradores de origen musulmán pakistaní y de otros orígenes musulmanes operaban bajo un código de clan basado en el honor y la vergüenza, que trataba a las niñas no musulmanas, especialmente a las niñas blancas de clase trabajadora, como propiedad disponible para uso sexual. Este patrón fue reforzado por 8 aspectos teológicos y legales del Islam. Estos incluyen la doctrina de la superioridad musulmana extraída de versículos coránicos que posicionan a los musulmanes en la cima con el deber de corregir a los no creyentes. La justificación de los miembros de la pandilla para sus crímenes se puede encontrar en los principios islámicos de lealtad y repudio, conocidos como Allah wala waba Allah wabara. Ordena enemistad hacia los no musulmanes, la superioridad de los hombres sobre las mujeres. El matrimonio forzado, combinado con la ausencia de una edad mínima fija de consentimiento, la percepción de la sexualidad femenina como inherentemente peligrosa, un sistema de esclavitud sexual que autoriza las relaciones sexuales con cautivas no musulmanas y una jerarquía social sancionada religiosamente que subyuga a los no musulmanes conquistados. Permítanme ser muy clara. Cuando la gente dice cosas como que la Sharia está llegando a su ciudad, de esto es de lo que están hablando. No están hablando de, ya sabes, ayuda, bonitos atuendos y gente disfrutando de estas entrañables celebraciones en familia. Están hablando de esto porque esto es lo que llegó al Reino Unido. De nuevo, esto es horrible y asqueroso en sí mismo, pero el hecho de que se haya permitido que esto continuara, para mí, es el verdadero problema. Si Gran Bretaña funcionara de manera efectiva, estas chicas habrían recibido una considerable protección estatal. Sin embargo, todas y cada una de nuestras instituciones les fallaron de manera catastrófica. Las fuerzas policiales ignoraron reportes repetidos, criminalizaron a las víctimas en lugar de a los perpetradores, destruyeron pruebas y permitieron que violadores conocidos quedaran en libertad bajo fianza. Los servicios de asistencia social socavaron a los padres protectores, colocaron a los niños en focos de trata dentro de hogares infantiles, cerraron casos a pesar de claros indicadores de explotación y tomaron represalias contra quienes denunciaron.
El NHS registró lesiones genitales, múltiples infecciones de transmisión sexual en niños de tan solo 13 años, embarazos causados por violación e intentos de suicidio. Sin embargo, dieron de alta a las víctimas y las devolvieron a sus abusadores sin remitirlas a servicios de protección ni brindarles atención para el trauma. Las escuelas observaron a hombres mayores recogiendo a niñas en las puertas, escucharon denuncias de violación en las instalaciones escolares y respondieron excluyendo a las víctimas en lugar de protegerlas. Las autoridades de licencias de taxis renovaron permisos para conductores que formaban la columna vertebral logística de las redes y cedieron ante protestas organizadas cuando se propusieron medidas básicas de seguridad. El fracaso político está en el centro de este escándalo. Gobiernos sucesivos carecieron de la voluntad para enfrentar los patrones étnicos y religiosos. El Partido Laborista tiene una responsabilidad particular. Inicialmente se negó a abrir una investigación pública y solo se dio bajo presión al ordenar un proceso que fue visto con escepticismo generalizado. Este es el mapa. Sospechoso es este color y confirmado. Quiero que vean este mapa por un momento. Confirmado, 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 Presunto. confirmado, 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 Sospechoso. ¿Sabes cuántas personas viven en estas áreas? confirmado, 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 sospechoso, confirmado, 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 confirmado. Justo aquí. Este pequeño triángulo y esta cosita que sale de aquí, confirmado, confirmado, confirmado. Bandas de violadores han operado en al menos 149 distritos de autoridades locales en todo el Reino Unido. Londres queda expuesta como el epicentro de la negación institucional en los escándalos de las bandas de abuso. Mientras que los pueblos del norte enfrentaron investigaciones públicas después de que salió a la luz la verdad, la capital mantuvo un muro de silencio durante años. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha insistido repetidamente en que no había bandas de abuso operando en la ciudad. Sadiq Khan, como probablemente todos saben, es parte de cierto grupo político o religioso. Estoy segura de que pueden deducir cuál. Esto es solo el principio. Leamos una historia. Durante su infancia, Chloe era popular en la escuela, tenía buen desempeño académico y disfrutaba de una vida social activa. Aunque sus padres se separaron cuando era pequeña, ella describe su crianza temprana como relativamente estable. Después de la separación, la custodia total de Chloe y su hermano mayor fue otorgada a su padre a pesar de su alcoholismo. Su madre, por otro lado, estuvo ausente de su vida con frecuencia y se quedó sin hogar tras la separación. Chloe recuerda un ambiente hogareño realmente seguro y de apoyo bajo el cuidado de su padre. Sin embargo, después de la muerte de su hermano, justo antes de su 10º cumpleaños, se mudó con su madre y el nuevo esposo de su madre, un hombre al que describe como un pedófilo, quien abusó de ella. La madre de Chloe sorprendió a su esposo agrediendo a Chloe en muchas ocasiones, pero hizo poco y no lo detuvo. En una ocasión, la madre de Chloe encontró a su esposo en la ducha con Chloe y en lugar de intervenir, cerró la puerta y se fue. En ese momento, Chloe tenía 10 años. Esa historia ya es lo suficientemente terrible. El abuso pronto escaló hasta convertirse en violación. El padrastro de Chloe le daba alcohol y cigarrillos para mantenerla callada y ella empezó a fumar cannabis. Más o menos al mismo tiempo, Chloe comenzó a provocar y pasar tiempo en el centro del pueblo con una amiga sin supervisión. Ella describió a grupos de hombres musulmanes, principalmente pakistaníes, de entre 20 y más de 50 años que les prestaban atención, incluyendo silbidos y comprándoles alcohol. Muchos eran taxistas que llevaban a las chicas en sus autos y las paseaban por el pueblo. En esta etapa no había abuso sexual, y aunque el comportamiento de los hombres era claramente inapropiado, Chloe y su amiga, que entonces estaban en sus últimos años de primaria, disfrutaban ser tratadas como adultas. Este es el patrón. El acoso pronto se intensificó, la provisión de alcohol y comida para llevar fue acompañada de manipulación emocional con los hombres, muchos de los cuales eran familiares entre sí, presentándose como amigos comprensivos para Chloe. Chloe describe este proceso como una especie de mapeo. ¿Eres una persona vulnerable? El contacto físico, incluidos besos y masajes, se volvió cada vez más común. Mientras tanto, el abuso de su padrastro en casa empeoró y su madre prácticamente estaba ausente. En ese momento, Chloe tenía una tía y un tío que vivían cerca y a menudo buscaba refugio con ellos. Había pasado las vacaciones con ellos durante su infancia y sentía que podía confiar en ellos. En una ocasión, los visitó mientras se burlaba antes de regresar a casa, pasando el día con su madre y su padrastro en el trabajo. Para sorpresa de Chloe, su tío llegó a su casa sin avisar una hora después y ella lo invitó a pasar. Después de una breve conversación, el tío de Chloe la agredió sexualmente. Chloe se resistió y él cedió y se fue. Ella le contó a su madre sobre la agresión y su madre lo denunció a la policía.
La policía acusó a Chloe de mentir y no se tomó ninguna medida adicional. Hasta este incidente, ella consideraba a su tío como una de las mejores personas en su vida. Después de eso, ya no quedaban adultos en quienes Chloe pudiera confiar o de quienes pudiera recibir apoyo. Cada vez más aislada, se involucró profundamente con los grupos de hombres musulmanes que encontraba en el centro del pueblo. Una noche, las amigas de Chloe sugirieron que viajaran a un pueblo cercano donde uno de los hombres tenía una habitación de hotel. El hombre, que estaba borracho y bajo los efectos de las drogas, las recogió y las llevó al hotel. Cuando llegaron, el personal del hotel las vio, pero no intervino. En la habitación les dieron a las chicas una variedad potente de cannabis, lo que dejó a Chloe, que entonces tenía 11 años, completamente aturdida. Las amigas de Chloe fueron llevadas a otra habitación por un grupo de hombres, y Chloe fue violada por el hombre que se quedó. Chloe se resistió y él la golpeó. El hombre no intentó agredirla sexualmente de nuevo, y en cambio echó a las chicas, que aún estaban intoxicadas, del hotel y se negó a llevarlas de regreso a su ciudad natal. Se vieron obligadas a caminar. Era alrededor de la medianoche. Chloe no quería regresar a casa porque temía que su madre la golpeara por llegar tan tarde, así que se quedó con su amiga. Ella tiene 11 años. Mira lo larga que es esta historia. Mira lo largo que es esto. Voy a terminar con esto. Chloe cree que la policía local, los servicios sociales, el NHS y el gobierno estaban completamente al tanto de lo que estaba sucediendo, incluyendo la naturaleza racializada de los crímenes, pero no intervinieron por dos razones, porque no querían lidiar con el papeleo y porque no querían ser vistos como racistas. Chloe culpa a estas instituciones y a su gran apuesta por la diversidad por su abuso. Si fueras a X y vieras esto, hay miles de personas hablando sobre esto. Miles y miles y miles de personas porque honestamente es repugnante. Maldita sea, esto es muy fuerte. En una ocasión, un oficial de policía devolvió a Fiona a la casa donde estaba ocurriendo el abuso y les dijo a los hombres que se divirtieran con ella. Diviértanse con ella, diviértanse con ella, diviértanse con ella, diviértanse con ella. 250.000 niñas violadas. La verdad que intentaron encubrir. Ahí lo tienen, amigas. Pueden leer la investigación si quieren conocer los verdaderos detalles de lo que sucedió. Pero esto es un recordatorio para todas allá afuera que creen que esto es solo una teoría de conspiración, que esto es algo que sucede en otros lugares. Esta es la infraestructura que existe, y este es el peligro de cuando una sociedad cree que encubrir por miedo a parecer racista es más importante que realmente proteger a sus jóvenes. Tada, ¿estás feliz con lo que tienes ahora? Gracias por tu atención a este asunto.